Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este 17 de enero. La palabra del Señor viene a través de la carta a los Hebreos, el capítulo 4 del 1 al 5 y luego el versículo 11. Hermanos, temamos mientras permanece el vigor la promesa de entrar en el reposo de Dios. No sea que alguno de ustedes se vea excluido, porque también nosotros, como los que salieron de Egipto con Moisés, hemos recibido una buena noticia. Pero la palabra que ellos oyeron no les sirvió de nada, porque no se unieron por la fe a aquellos que la aceptaron. Nosotros, en cambio, los que hemos creído, vamos hacia aquel reposo del cual se dijo: entonces juré en mi indignación, jamás entrarán en mi reposo. En realidad, las obras de Dios estaban concluidas desde la creación del mundo, ya que en cierto pasaje se dice acerca del séptimo día de la creación: y Dios descansó de todas sus obras en el séptimo día. Y en este a su vez se dice: jamás entrarán en mi reposo. Esforcémonos entonces por entrar en ese reino, a fin de que nadie caiga imitando aquel ejemplo de desobediencia. Queridos amigos, qué hermosa es la palabra de Dios que viene a través de esta carta a los Hebreos. Durante el camino para entrar a la tierra prometida, es decir, en el desierto, 40 años por el desierto, no obedecieron, y por eso nos dice que no nos pase lo mismo. Porque justamente la palabra Shama en hebreo significa escuchar, pero sobre todo significa obedecer. Y que no suceda, dice, porque en aquel tiempo juré en mi indignación, jamás entrarán en mi reposo. Sino que, queridos amigos, haciendo este camino que el Señor nos ofrece, esta gran riqueza de su presencia y de su vida, nos ayude a nosotros a responder al llamado de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.